Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No juzguen para que no sean juzgados. Mateo 7:1. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se abrirá. Mateo 7:7 al 8. Bien. Nos vamos a enfocar en esto que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo que nos pide al principio, o lo que nos pide que nosotros hagamos desde el momento que Dios nos está exponiendo su palabra por medio de este texto bíblico, es que amemos al Señor, amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y que lo hagamos voluntariamente, que no sea un amor fingido, que no sea algo que nos están obligando a hacer, sino que sea algo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de la Escritura, y es algo de lo que nosotros como hijos de Dios muchas veces no lo hacemos, la mayoría de veces, o existen personas que llegan a la iglesia o que llegan a la congregación con un interés, con el simple interés de querer algo a cambio, de buscar algo a Dios por algo. Y no es un amor genuino, no es una búsqueda genuina que nosotros hacemos la mayoría de veces. No hacemos una búsqueda genuina, sino hacemos una búsqueda por medio de un interés, a cambio de algo. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros como hijos de Dios vivamos el Evangelio de una manera justa y piadosa, que con nosotros como hijos de Dios busquemos a Dios por lo que Él nos está dando, por lo que Él está haciendo en, en nuestro diario vivir. Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero depende de nosotros que nosotros hagamos algo en nuestro corazón, que nosotros le busquemos a Dios de todo corazón. La mayoría de veces nosotros buscamos a Dios quizás por un interés, porque queremos algo a cambio, queremos que nos sane, queremos salir de una deuda, de un problema, y es algo muy complicado cuando buscamos a Dios de esa manera, porque lo estamos haciendo con un interés, no lo estamos haciendo porque realmente queramos buscar a Dios, porque realmente nosotros necesitemos a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y es algo de lo que nosotros como personas o como humanos muchas veces hacemos mal o no lo hacemos bien. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer y más grande mandamiento. ¿Qué nos está pidiendo ya acá Dios? Nos están pidiendo que nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu, que nos entreguemos completamente todo, por completo, que no le demos a Dios nada a medias, que no hagamos nada a medias porque simplemente lo tengo que hacer. No, Dios quiere que lo hagamos de corazón, con un corazón limpio, con un corazón puro, porque su presencia, su gracia es la que nos va a limpiar a nosotros y nos va a restaurar por completo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que nuestra alma o nuestro espíritu sea entregado a Dios por completo, que nosotros busquemos a Dios, que nosotros le digamos a nuestro Padre Celestial que acá estamos, que queremos que Él nos use, queremos que Él esté con nosotros, pero es muy difícil, muy complicado la mayoría de veces porque nosotros no entendemos el verdadero mensaje que Dios quiere darnos a nosotros, y eso es algo a lo que nosotros, nuestra mente humana no llega a entender o no llega a comprender, porque hay muchos aspectos en los que nosotros como humanos nos cuesta entender, nos cuesta que comprendamos esas situaciones. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay muchas preocupaciones, muchas cosas que nos han estado estorbando, muchas cosas que nos impiden que nosotros entendamos cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que dejemos muchas cosas que nos estorban a nosotros por un lado, que dejemos todo aquello que quizás nos ha estado robando la bendición que Dios quiere traer a nuestra vida, y que Dios quiere bendecirnos por medio de su palabra, que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, y por eso, por medio de ello, nosotros vamos a alcanzar misericordia con toda tu alma. Nuestra alma es la conciencia, se podría decir, es algo que está interno, que está dentro de nosotros, y que nosotros como hijos de Dios debemos de decirle a nuestra alma. En Salmos
el salmista dice, alma mía, aclama a Jehová. Entonces, nosotros tenemos que decirle a esta alma que está dentro de nosotros que busque a Dios, que busque la ayuda de Dios, que se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque acercándonos a Dios nosotros vamos a encontrar paz, tranquilidad, amor. Entonces, cuando nosotros alcancemos esas etapas en nuestra vida, donde tengamos paz, donde tengamos tranquilidad, donde tengamos amor, donde tengamos paciencia, entonces Dios empezará a restaurar todo nuestro ser. Y dice, y con toda tu mente. Entonces, cuando nos habla de que debemos de alabarle o debemos de amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente, esto nos quiere dar a entender que lo hagamos con cuerpo, alma y espíritu. La mayoría de veces decimos que lo queremos hacer con el corazón, lo que Dios ve es el corazón, pero Dios no ve únicamente el corazón. Dios ve todo de nosotros. Dios ve nuestras actitudes, Dios ve nuestro carácter, Dios ve nuestros pensamientos, Dios ve nuestras intenciones. Entonces es algo de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender y comprender de que Dios no quiere solo nuestro corazón, solo nuestro cuerpo, solo nuestra alma, nuestro espíritu. No, Dios quiere todo nuestro ser completamente. Dios quiere que nosotros obedezcamos a Dios en todo momento, que lo hagamos realidad en nuestra vida. Él no quiere que no únicamente nuestro corazón lo busque, solo nuestra mente, que solo nuestro espíritu. No, Dios quiere que seamos sinceros en todo y que lo amemos con todo, con cuerpo, alma y espíritu. Y por eso es importante que nosotros debemos de consagrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para Dios. Porque sin Dios nosotros no somos nada, sin Dios nosotros no somos nadie en este mundo. Ese es el primer y más grande mandamiento, dice. Y el segundo que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, cuando nos habla de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿nosotros qué hacemos para nosotros? Nosotros nos cuidamos, si tenemos una herida, tratamos la forma de sanarnos esa herida, buscamos solución a nuestras cosas, a lo que nosotros nos interesa. Y nos tratamos con paciencia, nos tratamos con amor, con bondad, y eso es algo que Dios pide que nosotros hagamos para con los demás, que seamos pacientes, que los amemos, que los perdonemos, que los cuidemos, que los curemos, etcétera. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, entonces estamos alcanzando la misericordia que Dios tiene preparada para nosotros. Estamos alcanzando la bondad que Dios tiene preparado para nosotros. Pero es importante que yo como humano, como persona, me humille ante Dios, me humille ante su presencia para que sea Dios el que venga a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque si nosotros no lo hacemos de corazón, la gracia que Dios quiere depositar en nosotros no está disponible. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está listo, no está preparado para demostrar la gratitud que le tenemos a Dios, para demostrar ese amor que le tenemos al prójimo. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros miramos los errores de los demás, pero no vemos nuestros errores. Nosotros juzgamos a los demás por la forma en la que se porta hacia otras personas, porque quizás vimos algo que no nos agradó, entonces nosotros decimos que esa persona se identifica por ese tipo de cualidades, pero no es así. Nosotros tenemos cualidades también que a otras personas no le van a gustar, pero nosotros como humanos debemos de entender y comprender de que no somos perfectos, pero que Dios está trabajando en nosotros para que algún día lleguemos a ser perfectos. Pero mientras estamos en este mundo, nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, debemos de estar atentos a lo que Dios dice por medio de su palabra. Nosotros debemos de entender y comprender qué es lo que no debemos de hacer, no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Con la misma vara que nosotros medimos, con esa misma nos van a medir a nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios o como personas, como humanos, debemos de comprender que la gracia de Dios y la misericordia de Dios siempre va a estar a nuestro favor. Pero es importante que yo como persona, como humano, ame a los demás. Dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Yo creo que ya hablaba acerca de este texto, donde buscamos y vamos a encontrar. Amar al prójimo. La mayoría de veces ponemos pretextos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a amar si ni me saluda? Estamos hablando de alguien que no es cristiano, pero dentro de las congregaciones existen muchísimas personas que tienen estas cualidades o estas características de que yo no lo saludo porque él ni me saluda.
yo no me voy a acercar a Él porque Él no se acerca a mí. Entonces son pretextos un poco infantiles, un poco inmaduros de nuestra parte al no querer humillarnos. El hecho de ir y saludar a una persona y bendecirla, nosotros estamos siendo bendecidos porque Dios está trayendo paz a nuestro corazón. Qué sé yo, de un inconverso, es que yo no le voy a hablar porque es un borracho, es un drogadicto, es una chismosa, no es educado. Entonces nosotros empezamos a ver y a remarcar los errores de los demás, a remarcar las cualidades negativas de las demás, pero no vemos nuestras cualidades, no vemos nuestros errores. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino y se sentó entre pecadores, entre injustos, entre cobradores de impuestos, entre prostitutas. Entonces, cuando vemos esto, la actitud que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo hizo para con la humanidad, entonces nosotros podemos entender de que realmente lo que Cristo Jesús hizo fue enseñarnos a amar a aquellos que no son justos, a amar y a orar por aquellos que son pecadores. Y nosotros somos pecadores. Ninguno de los que están en esta tierra se va a salvar de no pecar. Entonces la gracia y la misericordia que Dios tiene para nosotros es maravillosa, es algo maravilloso y nosotros por eso debemos de entender y comprender qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios, amar, perdonar a los demás. Si hablamos de amar en la iglesia, cuando hablamos de amar en la iglesia es amar a los hermanos, bendecirlos sin ningún problema, sin ningún conflicto. ¿Y qué es lo primero que nosotros decimos cuando actúa nuestra carne, no cuando actúa el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, actúa la carne? Decimos que es que no me saluda, me ofendió, qué feo canta, no ora, se sentó en mi silla. Entonces le ponemos nombre a todo dentro de la iglesia que a nosotros nos pertenece y nada de lo que está en la congregación en la iglesia nos pertenece. Es algo que se usa para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús en la iglesia. Entonces, todo lo que está en la iglesia es para edificación de la iglesia, no es algo que a mí me pertenezca. Entonces, cuando nosotros empezamos a señalar y a juzgar qué feo canta, qué feo ora, qué feo se expresa, no nos hemos escuchado nosotros quizás. No nos hemos visto nosotros en un espejo. Entonces es algo de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Dios no va a ver únicamente el interior de nosotros, Dios va a ver todo de lo de nosotros. En nosotros está el que obedezcamos su palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? El problema de nosotros los evangélicos es que muchas veces somos nosotros mismos y no el hermano. Son nuestros errores, es nuestra vista. Nos pasa lo mismo que al apóstol Pedro, que desvió la mirada de Cristo Jesús y se estaba hundiendo. Y eso mismo nos pasa a nosotros, que si nosotros estamos viendo a las otras personas y no estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a hundir. Nosotros nos vamos a hundir, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a pedirle auxilio a nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos ayude y que nos pueda dar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Entonces no juzguen para no ser juzgados, dice. Pedid y se os dará. ¿Qué estoy pidiendo yo? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Y muchas veces nosotros le pedimos todo lo contrario a Dios, todo lo que Dios no quiere darnos, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, pero nosotros estamos en necios en pedirle eso a Dios y no nos damos cuenta de que Dios nos va a traer lo que necesitamos a su debido tiempo. Y es importante que nosotros entendamos esto de que a su debido tiempo Dios traerá lo que nosotros necesitamos. Buscar y encontraréis. ¿Qué es lo que buscamos en la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia nosotros como personas, como hijos de Dios? Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a un servicio de agradecimiento a Dios, a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio de terminar un día, de poder despertar. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Darle gracias a Dios en todo momento por su misericordia, por su bondad, por su templanza que ha tenido para con nosotros y la bendición más grande es que nos da la vida. Llamad y se os abrirá. ¿A quién estamos llamando nosotros? ¿A qué persona estamos llamando nosotros? Dejemos de llamar a nuestro Padre Celestial.
a nuestro Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios y como personas y como humanos nos acerquemos confiadamente a nuestro Padre Celestial y que busquemos el rostro de Dios. Que sea Dios el que venga y nos ilumine con su presencia y que nos guarde de todo peligro para que la gracia de Dios que Él tiene para nosotros sea depositada en nuestro interior y que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestras cualidades de este cuerpo que está corrompido por el pecado, que nosotros seamos obedientes a la palabra y que nosotros podamos buscar el rostro de Dios. Y esto es algo de lo que siempre, siempre Dios nos pide. Él no quiere sacrificios. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Y es algo de lo que nosotros debemos de hacer todos los días, obedecerle a nuestro Padre Celestial, que la gracia y la misericordia y el favor de Dios esté siempre con nosotros. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de clamar siempre en todo momento y no juzguemos, amemos a Dios con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, alma y espíritu y consagrémonos para nuestro Padre Celestial, que su venida está pronta y ya han habido señales de que su venida está pronta y que nosotros debemos de acercarnos a Él y pedir perdón por todo lo que hayamos hecho en este mundo y que sea la misericordia y la gracia de Dios la que esté con nosotros y nos acompañe todos los días.